Criado. ¿Cómo está, doctora? Gusto tenerla por aquí, por Psicólogos en Línea. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo muy contenta de poder colaborar con la salud mental de nuestro país, salud que está ciertamente abandonada, ¿no? por las autoridades, no le dan la debida importancia a esto, ¿no? Entonces, si podemos llegar a través de los medios de comunicación a los padres de familia, a las personas, muy bien, ¿no? Entonces yo muy contenta y muy agradecida nuevamente por la invitación. Bien, hoy tenemos el tema de los problemas de aprendizaje. ¿Cómo detectar, cómo los padres pueden reconocer cuando sus hijos que presentan problemas de aprendizaje? Entonces, empezaríamos por establecer cuáles son los problemas de aprendizaje de los niños, ¿no? Sí, mira, justamente ahora que ya estamos por retornar a las clases, es importante que los padres tengan claro cuándo mi niño puede estar presentando un problema de aprendizaje. Cómo detectar un problema de aprendizaje, no solamente los padres, ¿no? Sino que también que los docentes tengan claro, ¿no? Cuáles son estos primeros signos que nos van a dar a conocer que nuestro niño pueda presentar más adelante un problema de aprendizaje. Los problemas de aprendizaje son varios. Lo que hay que poner en claro es cómo determinamos que un niño tiene problemas de aprendizaje. Para determinar eso tenemos que tener claro que el niño tiene que tener un coeficiente intelectual normal. ¿Okay? Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Y dentro de ese coeficiente intelectual normal no desarrolla los estándares de aprendizaje según a la edad. Entonces, acá en determinar quiénes tienen problemas de aprendizaje no entran los niños, por ejemplo, con retardo mental o con alguna lesión cerebral, ¿no? Solamente se cataloga a los niños con problemas de aprendizaje, niños dentro de su coeficiente intelectual normal. Pero que, a pesar de todos los estímulos, a pesar de todo lo que se les brinda en el colegio, no están llegando a alcanzar los estándares de aprendizaje requeridos para la edad. Entonces, ahí es donde determinamos que nuestro niño podría estar presentando algún tipo de problema de aprendizaje. Ahora, el problema de aprendizaje no es solamente uno, hay varios, ¿no? Tenemos la dislexia, las dislalias, tenemos también el tema de las diferentes problemas que se vayan presentando, ¿no? Tenemos también aquellos problemas que no permiten que el niño se concentre de manera adecuada en el colegio. También tenemos, por ejemplo, el tema de la matemática, la discalculia, tenemos disortografía, en fin, una serie de problemas que se van presentando. Es una serie de problemas, ¿verdad? Pero es a veces un dolor de cabeza para los papás, ¿no? En la etapa escolar. Y es ahora en las vacaciones útiles donde muchos están aprovechando esta oportunidad, que los chicos están en casa para que se puedan nivelar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué recomendaciones podríamos darle a los padres para que puedan ellos aliviar este tema de los problemas de aprendizaje, ¿no? Creo que habría que empezar por primero reconocer que tu hijo tiene un problema, ¿no? Así es. Sí, lo importante es reconocer los signos en nuestros niños que pueden estar presentando problemas de aprendizaje. Por ejemplo, uno de los signos que podemos reconocer es la aparición tardía del lenguaje, ¿no? A veces aquellos niños que, por ejemplo, las mamitas llegan a consulta y me dicen, mi hijito tiene 3 años y no habla, ¿no? Nosotros sabemos que existe una evolución natural del lenguaje. Entonces, el niño desde que nace ya se comunica. La primera forma de comunicación que tienen niños a través del llanto, ¿no? Luego ya va ampliando su vocabulario, a los 8 meses ya va diciendo algunas palabritas, ¿no? Pa, ma, al año ya va emitiendo algunas palabras sueltas, y ya hacia los 3 años, de entre 2 y 3 años ya tiene que tener un bagaje de aproximadamente 200 palabras en su vocabulario. Utiliza ya 3 palabras para formar cierto tipo de oraciones. Entonces, si ya vemos que nuestro niño a los 3 años, por ejemplo, no está hablando, entonces tenemos que consultar porque no está dentro de la etapa evolutiva normal del desarrollo del lenguaje, ¿ya? Entonces, si a los 5, por ejemplo, el niño no está hablando, entonces, más aún es un signo ya inclusive de alarma, porque el niño de 5 años ya tiene que comunicarse de manera fluida. Ahora, que dentro de 5 años todavía puede presentar algún tipo
de dislalia. Dislalia es aquello que conocemos nosotros normalmente como eso que no pronuncia bien, ¿no? Mi hijito dice pello en vez de perro, ¿ok? Pero en los 5 años aún estamos dentro del proceso normal. Si un niño de 6, 7 nos dice pello, entonces ya estamos hablando de un problema un poco más grave. ¿Por qué es importante esto? Porque el niño, como va a ir hablando, es como va a recibir los sonidos y va a escribir. Entonces, probablemente este niño no pueda rendir adecuadamente en el proceso de lectoescritura. Por eso es importante que las mamitas tomen a tiempo las medidas para poder trabajar con estos niños. Entonces, un niño que, por ejemplo, de 3, de 4 años no se está comunicando, vamos a acudir al especialista y sobre todo poder empezar un tratamiento, como sería una terapia de lenguaje, que es la más adecuada para que el niño desarrolle óptimamente su lenguaje. Esto es por un lado. Entonces, ya sabemos, si mi niñito no está hablando bien de acuerdo a la edad, entonces voy acudiendo a los especialistas, porque esto puede ser un signo de que más adelante nos presente un problema de aprendizaje. Asimismo, tenemos también el tema motor, ¿no? El tema motor es sumamente importante. Ahora, lamentablemente, pues, nuestra realidad nos hace ver que los niños se vienen desarrollando, por ejemplo, vivimos en departamentos. Sí, ¿no? Chicos. Entonces, Chicos o medianos, pero ya no son las típicas casas grandes, ¿no? Donde nosotros, es más, hay inseguridad inclusive en las calles. Antes nosotros podemos salir a correr, jugábamos, en fin, ¿no? Entonces, así desarrollamos nuestra motora gruesa, que es importantísima, porque todo tiene un proceso. Mira, primero se desarrolla la motora gruesa, ¿ok? ¿Qué cosa es el desarrollo de la motora gruesa? Que mi niño corra, pueda saltar, marche, levante el piecito alternadamente, suba gradas, baje gradas. Eso es el desarrollo motor grueso. Después de que el niño desarrolle ese motor grueso, va a venir el desarrollo motor fino, que ya viene a ser la coordinación óculo-manual, óculo-podal, o también la motora fina, que viene a ser lo que es la aprehensión. Entonces, el niño aprende todos los ejercicios que tengan que ver con fuerza motriz y prehensión, más delicados, como por ejemplo hacer bolitas o enrollado, lo que le llamamos nosotros, para poder coger el lápiz, las tijeras. También tiene lo que es todo lo que le pueda dar fuerza a sus manitos. ¿Para qué? Para que esto pueda más adelante ayudarlo a desarrollar lo que es la escritura. Entonces, son pasos previos. Es decir, todo esto que usted ha mencionado está dentro de los problemas de aprendizaje, porque no le va a permitir al niño poder aprender sus lecciones en la escuela, ¿verdad? Así va a ser una dificultad para él. Doctora, usted habló de la motora gruesa. He escuchado mucho decir de que cuando los niños no gatean como debieran, tienen después dificultades. Por ejemplo... Claro, a ver, el gateo es indispensable en los niños. A veces apresuramos las etapas de nuestros niños, decimos, no ha gateado de frente, caminó. El gateo, si tú te das cuenta, es un tema de coordinación, porque el niño alterna el pie y la manito. Así es. Y esa coordinación le ayuda más adelante al niño a desarrollar otro tipo de coordinaciones, como por ejemplo la marcha. La marcha tiene que haber coordinación. Tú ves a los niños, por ejemplo, cuando empiezan a los 3 añitos, a los 4 añitos, marchan alzando el mismo piecito y la misma manito, ¿no? Pero ya hay una descoordinación. Así es. Entonces, cuando ya va evolucionando eso, el niño logra la marcha adecuada. Por ejemplo, una observación que yo he hecho es que yo veo marchar a los niños y el niño que marcha bien tiene buen desarrollo de su escritura. O sea, es como una cuestión que está muy ligada. Entonces, es por eso indispensable que los centros educativos iniciales cuenten con una sala de estimulación motora, ¿no? Donde puedan ellos usar la psicomotricidad, lo que nosotros le llamamos. Es importantísimo porque ahí el niño va a desarrollar esas habilidades, ya que no podemos de repente en la casa, pero es importantísimo que en el colegio sí se cuente con esos centros, ¿no? Centros de desarrollo psicomotor. Que tenga espacios, ¿no? Que tenga espacios donde el niño pueda trepar, donde el niño pueda subir y bajar graditas, donde pueda estimular toda la parte de su motora gruesa.
y como padres también deberían preocuparse de llevarlos a sus hijos a lugares, ambientes donde tengan el espacio donde puedan correr, ¿no? Campos deportivos, fines de semana, a lugares, ¿no? Donde ellos puedan desplazarse, porque como usted bien lo ha mencionado, los departamentos son pequeños. Así es, ¿no? O sea, y no solamente, por ejemplo, sacarlos, ¿no? Muchos niños, por ejemplo, cuando converso con ellos, sí, salí con mi papá y nos fuimos a metro, ¿no? No solamente eso, espacios libres donde el niño pueda correr y no tenga miedo a las mamitas. El niño tiene que tocar, el niño es completamente sensorial. Nosotros nos desarrollamos a través de nuestros sentidos. Eso es lo más recomendable. Entonces, ¿no? que se embarre, que se ensucie, se dé de volantines. Que se dé volantines y todo lo demás. Eso es parte de su desarrollo motor. Yo recuerdo cuando era niña, por ejemplo, yo vivía en Cerro de Pasco y en mi colegio teníamos tipo un cerrito, que íbamos desde la parte de arriba, nuestro concurso era girar hasta llegar al último. Y de manera inconsciente estábamos desarrollando nuestra motora gruesa, claro, ¿no? Entonces, todas esas cosas a nosotros que hemos estado en otra época nos han ayudado. Pero ahora hay que permitir a los niños que toque, que se ensucie, que juegue pisando el agua. Muchas mamitas se preocupan, por ejemplo, que el niño no ande descalzo, que el niño camine descalzo, necesita formar sus piecitos, necesita sentir, y a través de los sentidos llega toda la información a nuestro cerebro y nos genera aprendizaje. Entonces, todo eso hay que tomar en cuenta. Ahora, yo les recomiendo a los papás, sí, permítanles a los niños que experimenten, que sientan, de que suban, que bajen, acompáñenlos a ellos a estos espacios donde ellos puedan desarrollarse. Sería ideal, por ejemplo, para mí, que en Lima podamos contar con un gimnasio infantil, donde ellos puedan desarrollar su motora gruesa, ¿no? Entonces, eso sería pues ideal para poder llevar a nuestros niños. Ahora, he visto en algún momento lugares donde hay para ludotecas, lo he visto en un par de lugares. Ludotecas. Sí, y me pareció, muestra la idea, me pareció muy genial, ¿no? Era un lugar donde podían llevarlos y ellos podían jugar, pero con estímulos, ¿no? Porque ¿qué hemos cambiado? Hemos cambiado el hecho de que a mi hijito, en vez de llevarlo a jugar, le regalo a la bendita tablet o el bendito juego de video, ¿no? Está sentado muchas horas frente a estímulos muy fuertes, que lo único que hacen es desarrollar en ellos ansiedad. Está comprobado que los niños que están expuestos a mucho tiempo a juegos de video desarrollan ansiedad, ¿no? Entonces, y esta ansiedad se transmite luego en problemas conductuales, que también un problema conductual de por sí no está determinado dentro de un problema de aprendizaje, pero sí van de la mano. Porque un niño, por ejemplo, que está en clase y no atiende, no entiende lo que le están diciendo, va a empezar a desarrollar conductas disruptivas, por obvias razones, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, tenemos una conversación que no nos interesa, una conversación que no capta nuestra atención, que no es nuestro centro de interés, entonces lo que vamos a hacer es desviar nuestra atención a algo que nos llame la atención. Muy bien. Vamos a ir a una corta pausa comercial, no sin antes recordarles a nuestros oyentes que nos pueden llamar a esta línea telefónica gratuita de la cabina de Radio Fiesta al 265-9876 para hacer sus preguntas sobre el tema problemas de aprendizaje. Estamos con la psicóloga Katy Criado. Regresamos. Refresca tu verano con Fiesta FM. Ya está por venir, Sol, porque dijo que venía. A playa, veces está por aquí y a veces no está. Está con múltiples actividades. Colombia, Yo, doctora, la identificaba usted más con lo del iPhone, lo que pasa es que ahora veo que sí, se trata también. Fiesta 11 y 17. La hora llegó gracias a www.radiofiesta.com.p. ¿Quieres conocer al hombre detrás de la empresa? ¿Quieres saber cómo empezaron su camino al éxito? ¿Qué problemas se enfrentaron? Conoceremos todo sobre el mundo empresarial, los casos más sorprendentes que alcanzaron el éxito en La Mira Empresarial, con la conducción de Steven Choquehuanca. Escúchanos este domingo 2 de febrero de 10 a 11 de la mañana y por Radio Fiesta 105.5 FM en toda Lima, en La Mira Empresarial. No al maltrato animal. Maltratar a los animales es denunciable.
demostrar cobardía e ignorancia. No al maltrato animal. La radio FM de mi celular y yo estamos literalmente conectados. Es mi salvavidas y no voy a ninguna parte sin tenerlo. Porque sabemos que cuando las cosas van mal y necesitamos estar alertas y no funcionan las líneas, es la radio FM de mi celular la que me mantiene a salvo, informado y actualizado. La radio FM de tu celular se escucha en cualquier momento y lugar. Es gratis y salva vidas. Así que, si estás pensando en comprar un celular nuevo, exige que tenga radio FM. Porque, ya sabes, un celular con radio FM es mejor por donde lo escuches. Escúchanos en radiofiesta.com.pe. Fiesta en Lima 105.5. Tu cumbia, tu fiesta. 11:19 y ya estamos de regreso en Psicólogos en Línea, reiterándolos que pueden hacer su llamada a la cabina 265-9876, es la línea gratuita de aquí de Radio Fiesta. Y estamos acompañados de la psicóloga Katia Luz Criado. Ella es directora del área de psicología del Centro Médico Especializado Estaten. Y estábamos conversando respecto a los problemas de aprendizaje, que hay muchos. Y uno de ellos también que suele se presentarse en muchos casos es el problema de atención y concentración, ¿verdad? Así es. Ahora es muy común ver niños con problemas de atención y concentración, ¿no? Hay muchos factores que hacen que el niño pueda desarrollar este tipo de problemas, ¿no? Entre ellos, el hecho de que, por ejemplo, como te mencionaba hace un ratito, el hecho de exponerlos a estímulos desde muy pequeñitos, sobrecargar al niño de actividades, ¿no? Yo siempre, a veces, cuando converso con las mamás, yo les digo, oye, el niño de 2 años tiene una agenda muchísimo más cargada que nuestro presidente Vizcarra. Digo, y a ver, cuénteme un poco el día a día de su niño. A las 9 tiene clase de piano, a las 11 estimulación, a las 2 tiene clase de órgano, a las 4 tiene tal cosa y a las 6 tal cosa. O sea, realmente el niño, ¿en qué momento es niño? ¿En qué momento juega, descubre? Si toda su agenda está completamente llena. Ahora, no está mal, pero la sobreestimulación sí nos puede traer problemas de atención y concentración, porque ustedes escucharán a menudo que el niño dice esta frase: estoy aburrido. No es capaz, por ejemplo, de generarse un juego creativo como el que teníamos de repente antes, ¿no? O sea, te dabas tu foro, tú empezabas a armabas tu juego de sala, tu juego de comedor y jugabas ahí, estabas desarrollando tu creatividad. Sin embargo, ahora no le permitimos hacer eso a los niños, ¿no? Estamos dándole todo, hasta los juguetes ya están listos, solo para que los utilicen, ¿no? Entonces, eso no ayuda a que el niño desarrolle su imaginación, su atención y concentración. ¿Qué juegos nos ayudan? ¿Qué juegos entonces? Por ejemplo, el Lego es un juego recomendable para desarrollar el tema de la atención y concentración. Los rompecabezas, también tenemos, por ejemplo, los juegos de memoria, ¿no? Son juegos que les ayudan a ellos a poder desarrollar su atención y concentración. Tenemos también dentro de todo lo que es, por ejemplo, no sé si te acuerdas antes en los periódicos, yo recuerdo mucho cuando era niña, te venían, encuentra las diferencias. Sí, de dos figuras muy similares, y tenías que tener un ojo biónico y encontrar la diferencia, pero te tomabas tu tiempo para hacerlo. Eso es un ejercicio de atención y concentración, o sea que las mamitas que están escuchándonos pueden buscar ese tipo de ejercicios que lo podemos encontrar ahora, tenemos a la mano en internet, y podemos bajarnos actividades que puedan ayudar a desarrollar a nuestros niños la atención y concentración. También tenemos, por ejemplo, el juego con patrones, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? Le das un modelo y le dices, vamos a armar algo idéntico, en colores y formas. Entonces el niño tiene que concentrarse y atender para poder lograr el patrón que se le presenta. ¿Cómo es que se dan cuenta, y en eso también están inmersos los docentes que están a diario con los niños, de las señales de que estos niños están presentando problemas de atención y concentración, por ejemplo? Mira, acá vamos a hacer una reflexión importante para mí, el hecho de que, por ejemplo, ahora no sé si habrás escuchado mucho, hay mucha competitividad entre los colegios. El colegio que sale con el niñito de 5 años leyendo y escribiendo es el mejor colegio, y los papás van bastante orgullosos. Mi niño tiene 5 y está leyendo y está escribiendo. El niño tiene etapas,
por las cuales pasa para lograr este aprendizaje. ¿Ok? El niño a los 3 años, por ejemplo, tiene primero que socializar, porque el niño viene de un mundo donde es único y característica del niño de 3 años es ser egocéntrico. Entonces, sale por primera vez de ese mundo donde todo gira en relación a él, y llega a un lugar donde tiene que seguir normas, donde tiene que tener hábitos, donde tiene que esperar su turno, y eso es lo que se trabaja en 3 años, ¿no? Eso es lo ideal, que el niño sociabilice, sea independiente. Por ejemplo, el niñito de 3 años ya aprende a lavarse su manito, pueda ir de pronto al baño aún acompañado por la edad, pero ya lograr cierto grado de autonomía, que es buena ¿para qué? Para el autoestima inclusive del niño, porque el niño se siente capaz de hacer algo. Y ¿Okay? ahí una pregunta, ¿a los 3 años es necesario ya que vaya al nido, a la escuelita? Mira, yo recomiendo 2 cosas. A los 3 años, según lo que es nuestro sistema básico de educación regular, sí, no tienen que ir. Según el sistema Sí. básico regular. Ahora, se les puede tener en casa, no sé si sea lo más recomendable, pero si es que vamos a tener la atención con los estímulos necesarios, puede quedarse en casa. Pero ojo, tiene que tener los estímulos necesarios. En el colegio plantean una serie de actividades que ayudan a desarrollar a los niños sus habilidades. Para eso existe una programación curricular en la cual los docentes se ciñen para poder seguir el desarrollo normal del niño, logrando los estándares de aprendizaje. Entonces, para mí lo ideal es que sí los manden al colegio. No, ahora, pero si por ahí, por alguna situación no lo podemos enviar, brindarle en casa los estímulos necesarios para que estas habilidades se vayan desarrollando. Motora gruesa, motora fina, discriminación auditiva, en fin. Entonces, te venía comentando, cuando los niños tienen 3 años vamos a lograr la socialización. Cuando el niño tiene 4 años, tenemos que trabajar todo lo que es el desarrollo motor grueso y entrar en el motor fino. El niño de 5 años, saltar. así es, y el niño de 5 años ya está listo para desarrollar el proceso de lectoescritura. Pero para llegar a esto, tenemos que haber desarrollado, por ejemplo, inicialmente todo lo que es la discriminación auditiva, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué hacemos, por qué las profesoras hacen ¿Cómo es la sonidos sonómetros? discriminación auditiva? ¿Por qué las profesoras hacen, cómo hace el perrito, cómo hace el gatito, cómo hace el chanchito? Sonidos. Tú primero empiezas a discriminar sonidos de la naturaleza, desde el sonido de la sirena de una ambulancia hasta el sonido de la policía, que no son iguales, y el de los bomberos tampoco. Entonces, ¿qué haces? Estás estimulando la audición del niño. ¿Para qué? Para que luego cuando pasemos, por ejemplo, a cómo suena la A y cómo suena la E, puedan diferenciar esos sonidos. Eso es conciencia fonológica indispensable, cosa que cuando llegue el niño y tú le digas, por ejemplo, la palabra palo, pueda diferenciar las consonantes y los sonidos que hay. Pero cuando se presenta un problema, cuando esto no ha sido estimulado, la pregunta que me habías hecho, que nos hemos desviado un poco. Sí. Pero es que bueno, es tan amplio. Sí, es muy amplio. Entonces, ¿qué pasa? Algunos colegios obvian ciertos procesos en los niños y de frente los enfrentan al tema de la lectoescritura. Mira, el niño lo puede hacer, sí, pero está obviando otros procesos importantes para la adquisición de esta habilidad. Entonces, al inicio no se va a notar. Yo siempre le digo a los papás, los problemas de aprendizaje no se evidencian ni a los 5 años ni en primer grado. Se empiezan a evidenciar en segundo, tercero, grandecito, ¿no? Y ¿por qué? un poco más difícil también por los compañeros, están Así observándolos y todo. ¿Y por qué a esa edad? Porque a esa edad la cosa se va complicando. Entonces, un niño que no ha podido o que no ha aprendido de pronto la operación básica de aumentar y quitar, ojo, no sumar y restar, porque el niño inicial aprende aumento y quito. Si tengo 4 manzanitas, aumento 2 manzanitas, ahora ¿cuánto tengo? Tengo 6 manzanitas. Y si quito 1, entonces está aprendiendo primero los conceptos básicos, luego recién viene el concepto de suma y resta. Pero si hemos obviado esto, entonces el niño cuando se enfrente a problemas más complicados, se va a venir el problema de la discalculia, que es uno de los problemas de aprendizaje. Entonces, es por eso importantísimo la labor de las docentes de educación inicial. Ellas tienen la obligación de desarrollar estas habilidades en los niños. La profesora inicial no tiene por qué preocuparse porque su niño lea o escriba. Sí tiene que
preocuparse porque su niño discrimine correctamente los sonidos, tenga bien desarrollado su motor fino y su motor grueso, cosa que está preparadito para lo que es primario. Entonces así evitamos la presencia de los problemas de aprendizaje. Bueno, nos quedan solo 2 minutos. Y entonces en estos 2 minutos el tiempo es corto aquí en radio. Aprovechar para poder orientar a los padres con lo principal que podrían hacer para que sus hijos puedan tener un buen desarrollo y no tengan problemas de aprendizaje, ¿no? ¿Qué pueden hacer ellos, por ejemplo, en casa? Bueno, en casa las mamitas tienen muchas herramientas, ¿no? Desarrollar, por ejemplo, con niños actividades que desarrollen, que puedan desarrollar, bueno, valga la redundancia, sus habilidades motoras, tanto gruesas como finas. También podemos estimular su lenguaje. Por favor, a las mamitas no tengan el lenguaje de Aladín, como les digo yo, de adivinar. No, que el niño les diga con nombre, lo que quiere para estimular su lenguaje. Asimismo, trabajar el tema de su lateralidad, ¿no? Izquierda, derecha, cómo reconocer y ayudarlos a ellos con actividades que generen aprendizaje. Y sobre todo, siempre trabajar con las emociones. Uno cuando le gusta algo, entonces aprende. Entonces, trabajar con actividades lúdicas. El niño, recordemos, es completamente lúdico. No lo podemos sentar por horas para que simplemente aprenda o nos escuche. El niño tiene que interactuar, sea su aprendizaje, tiene que ser un aprendizaje significativo. Entonces, con todo eso vamos a lograr ayudar a nuestros pequeños. Y si vemos signos de alerta, lo mejor es ir y consultar con un especialista. Y en todo caso, si alguien quisiera hacer una consulta, ¿dónde la pueden ubicar? Mira, nosotros ahora en Staten, por campaña, estamos haciendo la evaluación, por ejemplo, de lenguaje gratuita. Si vienen para que me digan, mira, mi hijito tiene 3 años, ¿tiene problema de lenguaje o no? Esa evaluación la hacemos de manera gratuita en Staten. Estamos en en la avenida José Olaya 331 en Chorrillos. Ustedes sacan su cita, tenemos el teléfono que está a disposición de ustedes, 945-370-300. Nos llaman ahí, se comunican directamente conmigo para sacarles una cita, agendarles una cita, hacer su evaluación y ver si su niño necesita terapia o simplemente estimulación de su lenguaje. Claro, y que mencionen nuestros oyentes que están escuchando Psicólogos en Línea, ¿no? Por ahí se han enterado de la información. Así es, estuvimos con la psicóloga Katia Luz Criado Villena, directora del área de psicología de Staten. Muchas gracias. Y no nos olvidemos de nuestro Instituto Peruano de Orientación Psicológica IPOPS, que da terapia para niños. Acuérdense que allí hay orientación en la terapia del lenguaje, problemas de aprendizaje, atención y concentración, bajo rendimiento escolar y estimulación temprana. Así que no se olviden, llamen al 455-5114, que es el teléfono de IPOPS, para que les den toda la información. 11:31, gracias por estar en este programa de Psicólogos en Línea. Gracias, doctora. Muchas gracias.